estamos hablando en este caso a quien vamos a saludar, la diputada Verónica Barograf. Verónica, ¿cómo te va? Gustavo y Jorge te saludan, buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bien. Buen viernes. Un día muy húmedo, pero bien dentro de todo, ¿no? Increíble. Acá hace mucho calor. Increíble que nos esté pasando en invierno esta temperatura y esta humedad y la presión tan baja. Bueno, probabilidades de lluvia, día complicado hoy viernes. Así es. Bueno, a ver, vamos a charlar sobre este proyecto que presentaste que tiene que ver con una sesión previa antes de una cirugía invasiva, fundamentalmente en los chicos. Contanos específicamente bien cómo se desarrolla esto. Bueno, esto tiene un antecedente ya en un programa previo, practicado, establecido, acá en uno de los hospitales públicos, hospitales de niños, a través de unas audaces profesionales que entendieron que poder trabajar con los chicos, sobre todo con los pequeños y los prepúberes o los púberes, los adolescentes, cuando tienen que enfrentar una cirugía. Yo decía que todos debemos recordar alguna acción o intervención médica, ir a un sanatorio, un hospital, cuando éramos chicos, no saber lo que nos van a hacer, mamá tenía cara de miedo, había todo como un silencio en torno a lo que nos iba a pasar, lo que nos explicaban no nos alcanzaba, y uno duplicaba su ansiedad y su temor, digamos, ¿no? Claro. Y además la experiencia solía ser bastante traumática, porque al no saber, uno tenía la sensación de que no sabía dónde estaba el límite de lo que nos iba a pasar, cómo mamá me traía esto, que cómo no me avisaron. Bueno, se está comprobado que quienes tienen esta pequeño encuentro, se le llama un programa como profilaxis. La profilaxis es como las vacunas, ¿no? Que uno dice, bueno, yo hago algo para prevenir que algo pase. La profilaxis en este caso sería una entrevista donde uno con un lenguaje apropiado, hay psicoterapeutas, hay psicólogos, no en el equipo, sino en la formación del programa. En el equipo puede hacerlo cualquiera del equipo médico que está en ese momento por hacer la práctica, unos días antes de hacer la práctica, que es charlar con el chico con un lenguaje propio, a través de un cuento, a través de unos muñecos muy, muy simples, muñecos de goma espuma, donde se arman un poco el cuerpo humano como para explicar alguna intervención más importante o simplemente alguna práctica, ¿no? Sea una ecografía, una radiografía, una inyección, que el chico pueda entender jugando qué es lo que le va a pasar. Claro. Y bueno, esto está comprobado que alivia mucho la ansiedad y mejora la práctica. Claro. Mejora la práctica, el estudio que le van a hacer al chico, porque obviamente entra con menos respuesta reactiva, el miedo, viste, que desencadena toda una respuesta fisiológica de defensa, entonces se bajan los decibeles, y bueno, me pareció, yo conocía el plan aplicado, pero nunca se me había ocurrido que lo podíamos extender o proponer, y bueno, me pareció una muy buena idea, así que lo presentamos como proyecto. Y está muy bueno, porque digo, a ver, a los chicos hasta es difícil a veces llevarlos a la peluquería, es difícil llevarlos a poner una inyección mucho más, a sacarse una radiografía para que se queden quietos. Me imagino si están en algo, y eso que están acostumbrados a ir dentro de todo, no mucho más a una peluquería, pero cuando van a un lugar como un sanatorio, los internan y a lo mejor le ponen primero el suero y está completamente desconcertado ese chico. Sí, tengo experiencia propia y experiencia con mis hijos, ¿no? Qué difícil que es explicar que lo que hacemos es para un bien, cuando en realidad lo que el chico registra es una agresión, claro. Sobre todo cuando uno no se lo explica con un juego donde ellos se sientan protagonistas, son héroes, claro, de la sanación, digamos, son héroes de la intervención. Tengo algunas fotos incluso que me han traído este grupo de especialistas que trabajan para capacitar al equipo de enfermería, al equipo médico. Pues si un médico no necesita una capacitación para explicar una intervención, sí, claro que no para hacerla,
pero sí para transmitirla. Nosotros no aprendemos como médicos, no nos dan un curso de lenguaje infantil, digamos. Claro, Los pediatras un poco más capacitados, pero también hay que estar en cada situación. Cada niño es muy particular porque el entorno familiar también es muy particular. No es lo mismo un niño que viene a una intervención con papás muy asustados, o con papás, si querés, hasta peleados, o viene con la abuela y no con la mamá porque la mamá no lo puede traer, o viene con la chica que lo cuida. Todo ese entorno también genera una reacción a la cual no digo que la vamos a cambiar, pero a lo mejor la podemos explicar de otra manera para que ese niño, niña o ese preadolescente pueda ir a esta práctica, insisto, a una intervención, a una internación, simplemente a una práctica de diagnóstico o de estudio, más tranquilo y más seguro, y puede incluso preguntar. Mira, tengo una anécdota que, digamos, me animó aún más a presentar este proyecto. Claro. Una de las profesionales me hace escuchar un audio de un niño, porque, digamos, con permiso de la familia grabaron la entrevista, y porque esto necesita, por supuesto, autorización de los padres, cierto consentimiento del niño para venir a charlar con alguien sobre lo que le va a pasar, y le pregunta a qué escuela va, qué grado tiene, a qué grado va, todo viene bien, hasta que la profesional le pregunta: ¿vos sabés por qué venís acá? Y baja el tono de voz y le dice: no, y tengo mucho miedo porque no sé. Claro. Y entonces a mí me generó un recuerdo, una reacción, y digo, claro, cuando te llevan a un lugar y mamá está tan asustada como porque, repito, sabe que es un bien para el niño, pero sabe que va a pasar por una situación extraña y no sabe cómo explicárselo. Bueno, acá es para abordar la familia, por un lado, si lo necesita, abordar a los niños y también a detectar situaciones críticas, porque no todo niño llega, digamos, más allá de la patología que tenga, llega con una historia donde pueda afrontar esto. Claro. Desde maltrato, soledad, miedos, angustias, bueno, ni que hablar hoy con todos los problemas de atención o de concentración, de capacidad de entender. Así que me pareció muy, muy oportuno este proyecto. Está muy bueno, sí. Está bueno porque, a ver, yo lo puedo explicar en primera persona. Entre los 3 años y los 11, 12 me sometieron a 6, 7 intervenciones, algunas complejas, otras más tranquilas, otras más bravas o menos bravas. Lo primero arrancaba en mi casa, mi mamá, claro, que era la que te orientaba a ver lo que iba. Estamos hablando, Verónica, de hace 40 años atrás, es decir, que cuando no existía todo esto. Y en Buenos Aires, en el hospital de niños, ya tenías el psicopatólogo, que era el que atendía, era un psicólogo que atendía la patología de lo que te iban a someter. Y era él el que de alguna manera, como dice la diputada Varo Graf, el que de alguna forma te iba como llevando a lo que te iban a hacer. Es decir, era la carita más amigable que ibas a encontrar antes de encontrarte con el cirujano y con todo lo... Es que después no veías ni caritas con los barbijos. Claro, por eso te hacían un par de consultas previas, unos días previos, por ahí si estabas internado, iban a la cama, te charlaban con vos, o si no ibas a hacer la consulta siempre en el mismo hospital, y también vos te encontrabas ahí, como dice la diputada, con chicos que a lo mejor tenían que someterlo de hoy para mañana y llegaban a buscarlo, porque como llegaban, viste, venía el camillero, en mi caso, Brianza, sí, cama 13, vamos, y ahí ya sabía que te llevaban. Era como, yo lo comparo como el que va condenado a muerte, una cosa por el estilo. Y te desarraigan de los afectos en ese momento, ¿no? Claro. Sienten algo parecido, me imagino, los chicos. Claro, y había chicos que empezaban a los gritos, se agarraban de la cama y no podían salir. Es decir, entonces está bueno que cambien los tiempos y que estas cosas se puedan ir haciendo para que justamente, porque si hay una carga muy grande de nervios, de emotividad, la familia, todo, y entonces está bueno que estas cosas sucedan. Veo que tengo dos adeptos completamente al programa, muy bien los dos. Sí. Es que es así, porque, te repito, lo vivo, yo tuve 2 operaciones, una de cuerda vocal y la otra de amígdalas, sin anestesia total, digamos, era hace también 50 años, así que
un poco más, la sensación de, incluso te envolvían en una sábana, también una cosa así que yo decía, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Pensaba, no me lo voy a olvidar, lo único que me alimentaba era la idea de que iba a comer helado después de la cirugía, Bueno. y eso me animaba a pasar por ese trance, pero el trance era tremendamente traumático, digamos. Claro. Y ¿sabés? Está evaluado que también, sobre todo en las cirugías, así sean pequeñas, digamos, cómo llega la persona a la cirugía, también son los resultados, ¿no? Cuando se ha evaluado en este programa que se aplicó, te repito, en este hospital de niños, se había evaluado a través del tiempo los resultados y la recuperación. Cuando hay una disposición favorable a lo que está sucediendo y no se interpreta como una agresión, que es lo que podría ser, ¿no? Hay como una adhesión y una recuperación más rápida. Sabés que el proyecto, por contagio, lo estamos presentando en 3 o 4 provincias. Y qué lindo. también tiene enseguida mucho eco, sobre todo en diputadas mujeres, que se ve que hemos pasado por el tema de llevar a los niños, a nuestros hijos, o como médica de ver ese sufrimiento que a veces uno está tan metido en la profesión, en lo que tiene que hacer. Lo pienso incluso en la enfermería, ¿no? Claro. Que tiene que ponerle el suero, ¿cuánto va a demorar para explicarle? Si y esto no pretende ser muy largo, incluso quienes son, digamos, las autoras de este programa, me decían, es una sesión antes de, no sé, unos días antes de, como para darle herramientas y elementos, y había cuentos, hay dibujos, y otra de las anécdotas, algunos niños entraban con, ¿viste esos autitos chiquitos que vos podés manejar? Bueno, entraban al prequirúrgico, digamos, no a la sala, no al quirófano, sino a la sala anterior con autitos, manejando los autitos, como que llegan ellos voluntariamente a ese lugar. Repito, me parece que manejar hoy, que está tan en boga el tema de la salud mental, que no solo cuidamos el físico de nuestros chicos, sino que cuidamos también su cabecita y su corazón, me pareció muy oportuno que en este momento donde las emociones y donde la salud mental es tan importante para tener un equilibrio físico, nosotros le hagamos pasar un mejor momento a estos niños cuando sobre todo están padeciendo una dolencia. Pero por supuesto, a ver, y hay partes importantes que dijeron los dos y otra que dijiste vos. La última fue la del autito. En otros pueden ser un muñequito, un peluchito, que es lo que le da seguridad al chico, porque es con el que duerme, con el que juega, y muchas veces lo precisan para dormir. Yo tenía una ovejita de goma en esa época, con la que dormía todas las noches y a veces me lo olvidaba en el patio y mi papá tenía que ir en el medio de la lluvia a buscar en el patio a ver dónde estaba la ovejita. Pero también la parte importante, ¿no? En los chicos, en esa sesión previa, lo dijo también Gustavo, tener a esa persona que nos genere un poco de confianza con el chico, mediante juegos, mediante actividades didácticas, bueno, no sé cómo lo harán, pero de alguna forma calmar la ansiedad del chico y hacerlo sentir un poco más seguro. Y después también está la otra parte importante, que no será ni con juego ni con nada didáctico, la realidad de las diferentes familias, de padres separados, de padres inclusive peleados, en los cuales hay que hacerles entender, porque viste, no es nada fuera de lo común ver cómo discuten los padres afuera, que sí lo tendríamos que haber operado, que no, que lo tendríamos que haber llevado del otro lado, no, que en este estaba bien. Entonces ese tipo de charla que tiene que ver con una sesión previa a lo que es la intervención, también es importante para la seguridad del chico, y no que el chico sienta que hasta los padres se están peleando. Se están peleando por esa intervención. Claro. Que como que él es el motivo de la pelea. Claro. Sí, hasta se sienten culpables. Exacto. Y eso lo vemos mucho en todas las cosas, aunque la gente no lo crea. Cuando los padres discuten fuerte, siempre el chico entiende que él ha sido parte del problema y se tiene algún grado de responsabilidad por lo que hizo o por lo que no hizo. Pero psicológicamente su relación de dependencia con ellos
cuando, con su papá y con su mamá, sobre todo los más chicos, cuando ven que sus papás se pelean, interpretan que ellos tienen algo de culpa, porque ni siquiera es responsabilidad. La responsabilidad podría ser, bueno, modifico algo para que la cosa funcione, pero la culpa es muy difícil de sacar, ¿no? Claro. O de tratar. Y bueno, de alguna manera tratamos de mirar esto que pasó siempre, que seguramente algún médico, como decía recién uno de ustedes, algún médico ha tenido la deferencia o el trato, pero también hay un método muy especial. Acá hay protocolos ya elaborados y probados, porque no es solamente sentarse a explicar, hay que lograr entender, escuchar al chico cuáles son sus miedos, que a veces no son los que nosotros creemos. Claro. A lo mejor no es el miedo puntualmente a la cirugía, a lo mejor es el miedo al abandono, es el miedo, no sé, a la muerte, si la puede tener más o menos en su radar, es, bueno, el miedo al dolor, el miedo Claro. al dolor. A veces, Verónica, con te decir- pregunto esto como médica también y como madre, que sin duda te has dado cuenta. Los chicos perciben todo, ¿no? Por más que uno los vea jugando, distraídos, como pensando en otra cosa, y he visto que por allí padres dicen, la madre le dice, y yo habla más bajito que está jugando, no escucha, no entiende nada. No, el chico juega, está percibiendo, está escuchando también las discusiones, eso forma parte también de la salud mental del niño, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, hay la neurología, la neurobiología nos trajo una gráfica que es muy interesante. El sistema nervioso, el cerebro, se maneja por conexiones, ¿no? Obviamente, las células solas, aisladas, no servirían. Es todo una red de conexiones con distintas áreas. Y está comprobado que hasta los 11, 12 años, un poquito menos tal vez, esa red de conexiones es sumamente intensa, sumamente intensa. ¿Por qué? Porque el niño aprende a vivir y aprende a entender la realidad, a través de lo que ve de los seres que tiene en su entorno, de los seres que están alrededor, del ambiente donde vive. Y está tan atento, aunque esté distraído aparentemente, que sus orejitas no paran de escuchar y de ver de reojito qué es lo que está pasando. Por eso es tal cual lo que decís, y te sorprendería cuando un chico después cuenta algo, generalmente no se lo cuenta a la mamá, sino se lo cuenta a la abuela, por ejemplo, acaso, de algo que escuchó de sus padres y que además entendió como pudo. Claro. Y uno termina preguntando, pero ¿cómo sabes eso? Porque si no te lo dijeron, ¿cómo? Entonces por ahí te dice, no, porque escuché que mi mamá, y estoy seguro que que la mamá no le habló directamente, lo escuchó en una conversación. ¿Sabes qué? También en una conversación telefónica, en un mensaje. Uy, cuando grabas un mensaje, vos estás tan concentrado en el mensaje que no sabes que el niño que está ahí te escucha lo que estás diciendo. Claro. Y generalmente lo que transmitimos, en los casos estos puntuales que estamos hablando, de una intervención en un niño a través de una patología, ni te cuento los tratamientos de cáncer, los tratamientos de las leucemias, los problemas óseos, los problemas digestivos, bueno, todos los cuadros metabólicos, ¿no? Una diabetes en un niño, todos los que para la mamá es un mundo, para el papá es un mundo, y como no lo sabe manejar y tiene miedo, tiene incluso miedo personales, ¿no? No digo que extendamos estas sesiones a los padres también para tratarlos, pero sí, por lo menos para escuchar sus miedos, que esto es lo que creo que es lo que estás diciendo, de que ellos perciben mucho más de lo que nosotros creemos. Por eso alguien que pueda tener un tiempito para escuchar esos temores, esas ansiedades, esas angustias, serviría mucho para mejorar y incluso, repito, es terapéutico. Lo que estamos proponiendo es terapéutico, no es complicar la historia. Ni más Lo ni que menos. sí, en el proyecto está pedido una mínima capacitación, porque a pesar de que los enfermeros saben lo que va a pasar, que los médicos saben lo que van a hacer, que los anestesistas saben su
expertise, la explicación y cómo avanzo sobre esto, porque por ejemplo, algo que hoy se practica es pedirle permiso al niño para hacer algo, ¿no? Y ese permiso tiene que venir con una respuesta positiva, porque no es pedirle permiso, no sé, como para bañarlo, si vos queréis podés esperar 1 hora o 2 horas. El permiso que tiene que darte es porque le estás pidiendo, digamos, acceder a su cuerpo para poder ponerle un suero, para poder hacer una práctica, una anestesia, y bueno, es importante, digamos, obtener ese sí. Pero ese sí, no, como se pregunta, cambia la respuesta. Claro. Como se pregunta, cambia la respuesta. Sin si duda. ya sabe lo que le va a preguntar, si ya sabe lo que va a venir, está mucho más decidido a hacerlo. Por eso digo, hay una capacitación específica, no larga, no corta, no es un título, no te tenés que recibir de nada. Es como poder ubicar las palabras y poder entender antes y después de la sesión, porque un poco es capacitarlos para poder ellos trabajar con los chicos, pero también a lo mejor con algún chico en particular, poder hablar con el anestesista y decirle, mira, después de la reunión nos pasó esto. Tiene mucho miedo al dolor, tiene mucho miedo. Entonces a lo mejor uno le puede hacer algo previo como para poder entrar con mejor carita a estas circunstancias. En mi caso, el problema mío no era el dolor, el problema mío era siempre el tema de la anestesia. Decía, che, ¿despertaré después de todo esto? Y entonces el anestesista, vivo, ya sabía el médico, el traumatólogo, andaba a buscarlo, le decían. Entonces te iba a venir a buscar el anestesista. Y cuando te llevaban, porque yo cuando fui chico, a los 3 años, me durmieron al lado de mi mamá. Me ponían la mascarilla. Bien. A los 11, cuando me hice la segunda tanda de intervenciones, me dormían en la sala. Porque yo quería permanecer la mayor cantidad del tiempo despierto. Claro. Entonces, en la sala de operaciones. Entonces, ¿qué iba a hacer? Te iba a buscar el anestesista. Y ya te iba charlando en el camino, mientras llevaba con la camilla. Pasando la camilla que después te pasan a la cama, a la camilla de operación, y después te seguía hablando. Sí. Y entre tanto hablar, vos te dabas cuenta, ¡pum! Listo, te anestesiaban. Claro. Ahí te dormía. Pero el trabajo lo hacía él o el anestesista o los dos que a veces estaban. Sí, porque hay algunos que tienen esa pedagogía, claro, ¿no? Pero no todos lo tienen. Exacto. Por eso, Verónica, la pregunta es, ¿cómo sería aplicable este proyecto? Digo, ¿de qué forma se aplicaría? ¿Lo tendrían que pedir los padres a este especie de servicio, llamémoslo entre comillas? ¿Sería obligatorio o dependería de cada médico según el efector? En realidad lo propondría el efector, lo tiene que aceptar el efector y lo tiene que ofrecer. O sea, lo acepta como parte de un equipo de lo cual capacita, te repito, excepto la capacitación que debería tener recursos, porque otro gran tema en nuestra provincia para el presupuesto es si hay plata o no hay plata para poder aplicarlo. Acá hemos tratado de bajar todo lo que sea costo a que realmente usemos el personal que tenemos, digamos, ¿no? Y no es sobrecargarlo, porque cuando le va a poner el suero, con que pueda tener 2 o 3 pautas como para poder introducir el tema y tener un mejor resultado, ningún enfermero va a decir, no quiero recibir esta capacitación. La gente que lo va a aplicar es la gente que ya está en los equipos. Claro. Ahora, la capacitación sí, necesitamos mostrar, y incluso yo pensaba, porque ellas están tan entusiasmadas con el proyecto, la gente que ya tiene el programa armado, y yo le decía, bueno, pero hay que incluso armar los muñecos son muy interesantes, son muñecos hechos con goma espuma, que además la textura y no hay nada rígido, nada cuesta, nada violenta, digamos, ¿no? Y tiene, a mí hasta, no digo que me impresionó, me emocionó ver los órganos chiquitos, entonces te muestran un riñoncito, y bueno, esto de colocar dónde va cada uno, a veces explicando indirectamente, viste que el conocimiento, la ignorancia mata. Y el conocimiento te permite poder optar, poder elegir, poder saber lo que va a pasar. Bueno, estos muñequitos habría que de alguna manera producirlos, son artesanales, se podría pensar incluso en algún grupo de gente que lo pueda hacer, pero debería ser primero institucional, o sea que el director del hospital acepte que se ofrezca el curso, después se ofrezca a quienes quieren aceptarlo, sí, claro, no puede ser impositivo. O por lo menos no impositivo, excepto que la institución lo entienda como algo súper necesario y después vea los resultados. Porque también esto no es, digamos, obligar a nadie, pero es darse cuenta
que es un buen método para mejorar incluso no solo el trato, sino las intervenciones. Te repito, las estadísticas que muestran este programa es cómo cambia la evolución y la aceptación no solo el postquirúrgico es mucho mejor. Claro. Entonces, bueno, después se ofrece la capacitación, se arman las personas que podrían ser idóneas o preparadas para esto, y después sí, se ofrece porque hay un consentimiento informado, o sea que nosotros tenemos una ley de consentimiento, que, entre comillas, se practica o no, porque a veces cuando vos llegás al sanatorio, al hospital, te dice, firme aquí. Y te digo más, a veces te dicen firme porque si no, no lo van a operar. Y vos no lees las 2 hojas del consentimiento informado. Claro. Ese consentimiento tendría que estar mucho más trabajado. Bueno, acá no pretendo que lo trabajen, sino que el papá diga, o la mamá diga, sí, me gustaría recibir información de cómo contarle a mi hijo lo que está pasando. Exactamente. Y estoy seguro que muchos papás van a aceptar la propuesta. Sí. Verónica, te agradecemos mucho por estos minutos, es muy buena esta iniciativa. Te dejo una inquietud para una próxima que también tiene que ver con la salud mental, si tenés la posibilidad de seguir como diputada. A lo mejor todos los ciudadanos mayores también tendríamos que tener derecho a una sesión de psicología y a una consulta con el cardiólogo antes de cada partido de Argentina. Eso es parte de la salud mental también. Claro, por eso me dijiste que si seguía de diputada, porque es para el 2030. Claro, va a ser más. Bueno, pero se puede empezar a peticionar ahora. Empecemos desde ahora. Para ahora no llegamos. Para ahora no llegamos. Bueno, pero empecemos desde ahora y a lo mejor ya la tenemos lista para el 2030 y cuando vayamos al psicólogo, esto es gracias a la diputada, a la doctora Baró Graf, que se acordó en su momento de nosotros también. Tengo un proyecto muy interesante sobre los derechos digitales de los adultos mayores. Después lo contamos otra vez, porque le hemos quitado derechos. Cuando digitalizamos todo, el adulto mayor queda fuera, queda excluido. Bueno, es lo que decimos siempre. Una persona como mi mamá, que tiene 87 años, va a pedir un remedio y le piden el PIN y le piden entrar hasta al lado, entrar hasta el otro, y dice, yo sé llamar y responder un WhatsApp. No me pueden obligar con 87 años a una receta electrónica donde tengo que buscar el código y tengo que entrar acá y los bonos y la internación y otras tantas cosas. Pero bueno, va a ser tema seguramente de conversación en otra charla que podamos tener. Por supuesto que te agradecemos por estos minutos y felicitaciones porque es un lindo proyecto, fundamentalmente pensando en los chicos. Te dejamos un gran abrazo. Gracias, muchas gracias. Y bueno, suerte para pasado mañana. Bien, gracias, ojalá sea así.